Buenas noches, estamos una vez más aquí en Divagaciones Divertidas. El tema de hoy es el rock y para hablarnos del tema tenemos a un colega nuestro de letras, Alejandro Farías. Y pues sin más, empezamos Alejandro, hablando de este Sí, tema claro, que con mucho gusto. pues, pues De acuerdo, buenas noches a todos. Memo, gracias por invitarme. Es un placer colaborar contigo siempre. Ya sabes que desde que nos conocimos y comenzaste tu proyecto Liber, pues ahí andábamos haciéndole al pato, pero bueno, yo había pensado que si íbamos a hablar del rock, me gustaría anteponer, eh, hablar primero de la importancia de la música, ¿no? Del poder de la música. Y se me ocurre comenzar a hablar de la música culturalmente nos ha acompañado desde épocas muy remotas, ¿no? Desde la prehistoria, para ser precisos, aunque quizá haya vestigios de épocas anteriores, lo dudo, ¿no? Pero bueno, a mí se me había ocurrido ilustrar con un par de ejemplos la importancia de la música y no sé por qué pensando se me vino a la idea el mito de Orfeo y Eurídice. Como todos sabemos, Orfeo y Eurídice narra la historia aparentemente de dos enamorados, pero en sí se me vino a la mente mencionar esto porque Orfeo es un músico, es hijo del dios Apolo y de Calíope, y Orfeo con su música, con su lira, encantaba a todo lo que estaba a su alrededor. Pareciera que el tiempo se detuviera cuando él tocaba su lira, ¿no? Cuando él ejecutaba su música. Seres sobrenaturales, se habla de dragones, sirenas, apaciguaba bestias, hacía que la naturaleza también fluyera de otra manera, etcétera. Pero el problema radica en este mito cuando Orfeo pierde a Eurídice porque Eurídice la muerde una víbora, ¿no? Y entonces él decide ir al inframundo para tratar de rescatar a Eurídice. ¿Y qué es lo que hace? Me acordé de esto por la cuestión que les decía de la potencia de la música, ¿no? Del poder de la música. A través de la música, él logra convencer a los dioses del inframundo, a Hades y a, ¿quién era la? Perséfone, y logra que le devuelvan a Eurídice, ¿sí? Entonces esto a mí me resulta bastante conmovedor, ¿no? Cómo la música quizá puede lograr eso. El otro ejemplo en el que había pensado, para igual ya dejar de lado el mito de Orfeo, que es una cuestión más literaria y que en realidad quizá tenga otro tipo de significado, no precisamente musical, había pensado en Nietzsche también, ¿no? No sé si alguien quiera decir algo o sigo. Eh, sí, en Nietzsche, ¿en qué te suena? Bueno, Nietzsche desde siempre fue un apasionado de la música, ¿no? De hecho, él se autoproclamaba el filósofo más musical, ¿no? Y yo creo que igual hay gente que no ha leído a Nietzsche, pero conoce su frase famosa de que el mundo, no recuerdo bien, la voy a parafrasear, pero el mundo sin música no tiene sentido, ¿no? Es una fatiga, es un exilio, etcétera. Y entonces, aunque Nietzsche era un filósofo, dentro de su sistema mental, la música permeaba de una manera fundamental. De hecho, él tocaba el piano y componía, pero obviamente en la época que él le tocó vivir, fue muy repudiado por los músicos, porque igual no llegaba a los altos niveles que sí llegaban los músicos que eran en realidad músicos. Muy amigo de Richard Pero Wagner, ¿no? entonces, así es, pero ahí hubo una cosa muy extraña porque al principio lo amaba, ¿eh?
hablaba muy bien de él y luego una relación de amor-odio porque después lo detestaba y decía pestes de él, ¿no? Sí, Igual, pero bueno, para Nietzsche la música era la esencia más pura del arte para Nietzsche. Y él no concebía ni la filosofía ni la vida misma sin música. Él hablaba que la música podía transfigurar al hombre, o sea, podía meterlo en un estado mm, de elevación, ¿sí? Decía como Schopenhauer que la música era el supremo arte, ¿no? Casi lo ponía por encima de su propio pensamiento y de la filosofía que él predicaba, ¿no? y es que quizás Entonces, a mí, es porque tiene un plus de llegar a toda la gente, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, la literatura no llega a toda la gente, es un círculo muy reducido, pero la música es universal, o sea, llega al culto como al ignorante. Incluso al sordo. exactamente, Incluso el sordo, hay sordos que usan las vibraciones para como sensibilizar la música. Básicamente está al alcance de todos, pues. sí, claro, y como decía Memo, la música tiene atributos que pueden expresar sentimientos o emociones que quizá las palabras no. Es difícil creer esto o afirmarlo o mucho más confirmarlo, pero yo sí estoy de acuerdo con esa idea, ¿no? No es menospreciar las letras o decir que la música está por encima de las letras. No vamos a hablar de numerar las bellas artes, cuál es la mejor y cuál es la peor, ¿no? Pero obviamente la música tiene una característica muy singular y va por ahí, ¿no? Por lo que decían ustedes, como tanto lo que decía Memo como tú, Chuy, ¿verdad? Sí, es que la música básicamente está presente en las etapas de nuestra vida, ¿no? Desde pequeño hasta, por decir, en muchos funerales te despiden con música. O sea, naces, casi desde que naces hay música, hay ruido, hay ritmos, no sé. Y a veces es lo último que se oye ya cuando falleces, ¿no? Sí, claro. No, la Y- música es Incluso tan puede ser el vasta recuerdo, y tan está en todas partes. incluso puede ser, Inclusive, ¿qué? incluso No te escuché. puede ser, es que está unas poquillas fallas técnicas, incluso, este, incluso puede ser el recuerdo que le dejes a quien te sobreviva, a tus sobrinos, no sé, tus hijos. Ese recuerdo que le vas a dejar muchas veces, la música que tú escuchabas, la música que les transmitiste a ellos, es lo que queda a veces. Es con lo que te recuerdan, es con lo que te añoran, con la música. Con la música. Sí, claro, la carga emocional, ¿no? Que tiene un sonido, ¿no? Sin hablar de géneros, no sé, es impresionante, ¿no? Yo por eso mencionaba a Nietzsche, porque estoy de acuerdo con digo, es un poco extremo y exagerado con lo que dice, pero es real, ¿no? Y siendo que él era filósofo, ¿no? Claro que tenía un ego enorme y no le permitía ver que quizá no era un buen intérprete, no tocaba bien el piano, pero al menos tenía una idea bastante potente y noble de lo que significaba la música, ¿no? Es interesante, este, a dónde puede llegar la música con lo que transmite y lo que percibe la gente con lo que trae, con su historia, con su poco o mucho conocimiento, ¿no? Como dices, independientemente del género, la música tiene la habilidad de provocar. O te puede gustar o la puedes detestar, pero rara vez la música pasa inadvertida.
Exactamente. La música despierta emociones, ya sea odio, ya sea una sensación de bienestar o un empuje o no sé. Lo más extraño es que puede funcionar sin que tenga una letra, ¿no? Hace rato que Chuy mencionaba la cuestión de, bueno, no me acuerdo exactamente qué fue lo que dijo este Chuy, pero yo me acordé de en algún tiempo por allá, por los setentas, había gente que grababa ruidos. De ahí es como la base de lo que después fue la música electrónica, o al menos fue antes, ¿no? Y era como, según ellos, alegaban que eso era música, ¿no? Igual se iban y grababan un tren que pasaba, el ruido de la ciudad, ¿no? No sé, la música es algo prácticamente inexplicable e inabarcable, ¿no? Entonces, quizá yo creo que antes de entrar a hablar de géneros o de tipos de música, creo que hay algo más importante detrás que también es indescifrable, quizá, ¿no? Pero eso es lo interesante, yo creo, ¿no? También Nietzsche decía que el arte se dividía en lo apolíneo y lo dionisiaco, ¿no? Y dentro de las bellas artes, la música entra en lo dionisiaco. Lo que se queda del lado apolíneo es la pintura, la escultura, la arquitectura, que el hecho de que se ha categorizado o sean categorizadas estas artes como apolíneas no quiere decir que sean menores, no, claro que no. Para empezar hay una confusión porque lo apolíneo y lo dionisiaco se complementan, ¿sí? Y aunque él sostenía que la música era dionisiaca, yo creo que tiene parte de los dos, ¿sí? Son las dos caras de una misma moneda. Si nos fijamos bien, la música es una sucesión de sonidos que van apareciendo y desapareciendo, ¿sí? O un sonido rebasa al otro, o lo anula, o lo complementa, o lo acompaña, pero siempre es algo que está en movimiento, ¿no? Como una especie de danza, o van cabalgando dos cosas diferentes, ¿no? No sé. ¿Y sabes qué me llama la Creo atención de eso, que, Alex? Los silencios, claro, que sí, que en la en ese, música el silencio juega un papel muy importante. Digo, yo sé poco de música, pero, pero intuyo que el silencio es tan importante como esta mezcla de sonidos que dices, ¿no? sí, claro, el silencio es un componente básico, ¿no? Dentro de la música. Tampoco sé yo de música en ese sentido, así como tú lo dices, pero es obvio que el silencio es como si fuera otra nota, ¿no? U otro sonido. Da pausas o, no sé, va distorsionando o recomponiendo o resignificando cosas que si te fijas siempre van quedando atrás, ¿no? Y luego se repiten, ¿no? Es esta cuestión, me acordé ahorita de cuando entrevistaron a Luis Vicente de Aguinaga, ¿no? Se me hizo muy interesante cuando mencionó que quizá la finalidad de la poesía o del poema era volverse una canción. Digo, lo estoy diciendo de una manera un poco burda, pero algo así decía él, ¿no? O sea, dándole una importancia superior a la canción, ¿no? No solo a un poema escrito en un libro, pues. Y es que la musicalidad en el poema, este, tiene mucho peso. Sí, Incluso claro, puede es otra haber cosa, poemas ¿no? cacofónicos, pero un poema bien llevado con un buen ritmo es bastante agradable y aparte te va llevando en el viaje, ¿no? El mismo ritmo. Fíjate, ahorita que dices eso, no sé si se acuerdan o leyeron en la carrera a Oscar de la Borbolla, que tenía un libro muy famoso que se llama Las vocales malditas, ¿sí? Que es como un ejercicio experimental en el que
son 5 capítulos, la A, E y O, U, pero cada capítulo está escrito que todas las palabras tengan una A, por ejemplo, ¿no? O todos tengan una E. Y ahí hay una sonoridad, ¿no? Una sonoridad a propósito, ¿no? Provocada, buscada, experimentada. Sí, o sea, eso que hablas, eso que dices de, pues, la musicalidad en los poemas, pues obviamente es muy cierto, ¿no? Sí, que tienen que ver con, con la música, con los ritmos, con lo que te mueve el ritmo que tiene la música, porque no toda la música te va a despertar lo mismo, y hay música con la que tú te sientes bien y hay música con la que no te sientes bien, que te causa animación. Tendrá que ver, dicen o cuenta la leyenda que tienen que ver un poco con la cuestión de tu vibración, ¿no? De cómo es tus palpitaciones, de cómo es, a qué ritmo vas tú, que es como el tipo de música que a ti te puede llegar a gustar, que tiene de relación incluso con cuestiones físicas y biológicas. Fíjate que es muy interesante y no, jamás lo había escuchado, eso que mencionas, de que tiene que ver hasta con la propia respiración de uno, puede ser muy cierto, ¿no? Eso pues nos haría pensar que hay música dentro de nosotros, ¿no? Y que sale de alguna manera, aunque no seamos músicos. Porque tienes razón, ¿eh? Nunca había pensado, no lo había visto desde ese punto, no solamente hablar de la musicalidad de los poemas, ¿no? Sino de cómo quizá hasta la respiración u otras cosas afecten la manera en que uno quizá va acomodando palabras, ¿no? No sé. Eso está bien, bien loco y está chido el pensar que hay música dentro de nosotros o que nacemos de la música o que el universo tiene una música, ¿no? Bueno, por ahí hay otro tema interesante que creo que sí, hay sonidos, si no música, por lo menos unos sonidos que pueden resultar agradables. Pudiéramos platicar un poquito más de eso más adelante. Sí, claro. De hecho, esa idea medio loca de que somos música o hay música dentro de nosotros queriendo salir, puede ser quizá el origen, ¿no? De cómo las culturas antiguas comenzaron a intentar hacer música, ¿no? Con el canto primero, luego elaborando instrumentos de cero, ¿no? De la nada, como Jorge Reyes. No sé si ubiquen a Jorge Reyes, pero este músico, iba a decir penosamente agropecuario, pero no, músico prehispánico, que se vale hasta de su propio cuerpo, ¿no? Para hacer música, para hacer sonidos. Como si uno fuera el instrumento también, ¿no? Que lo es de alguna manera, ¿no? La garganta, el pecho, la caja torácica. Exacto, sí. Es que Resonamos, ¿no? la música la música la traes, la traes dentro, ¿no? O sea, la música puede surgir de la nada. Se ven como estas películas que son musicales, básicamente empiezan el musical de dos, tres chasquidos, dos, tres golpecitos a una lata, o sea, de cualquier manera empieza la música y empiezan con ritmos y empiezan a darle algún beat y la música surge estando presente el ser humano, se puede hacer música, ¿no? Incluso, incluso podría decir que hasta los animales, ¿no? Tienden a ser muy bien. No es exclusivo del ser humano la música. No, 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 pero igual los animales hacen música a la hora de comunicarse, ¿no? Digo, música que igual no puede ser a veces tan melódica
interesante, pero sí, no sé, igual somos sonidos todos, ¿no? O como decía Memo, quizá el universo pues, también es una sinfonía de sonidos y nosotros somos o los sonidos o los instrumentos o algo, ¿no? Pero no sé, quizá es una manera muy fumada de ver esta situación, pero quizá no tanto. Pero bueno, la música ha evolucionado y comenzaron con quizá ruidos, mm, no sé, muy primitivos y hemos llegado ahora a cosas inclasificables, ¿no? Tantos géneros, tantas expresiones. Digo, ahora ya la música se ha vuelto un negocio, ¿no? O sea, no solamente es arte, ¿no? Sí, pareciera que evolucionó de ser algo muy primitivo y muy, no sé si muy natural, a ser lo opuesto, ¿no? En estos momentos la música es casi 100% artificial. Es creada por computadoras, por sintetizadores y ahora ya realmente no necesitas un instrumento físico para crear música y que sea un hitazo, ¿no? Ahora con un sintetizador y un ritmo que probablemente sí, el ritmo sí viene de lo primitivo, las percusiones quizás, o por lo menos el sonido, y se crea lo que ahorita está sonando, ¿no? Sí, o inclusive ya ni siquiera se necesita talento, ¿no? Para hacer música, ¿no? Bueno, música entre comillas, ¿no? Porque ahora es un gran negocio, ¿no? Pero bueno, siempre van a existir bandas que están casadas con una propuesta, no sé, sincera, honesta, original, experimental, no sé. Hay muchas bandas. Sería muy difícil hacer una especie de línea del tiempo, una cronología, porque no sé hasta dónde nos tendríamos que remontar. Y francamente, cosas muy complejas de hablar, como si nos pusiéramos a hablar de música medieval, ¿no? O renacentista, o qué sé yo, ¿no? Quizá todos somos contemporáneos y somos, pues, del rock para acá, ¿no? O del jazz contemporáneo para acá, pero no es como que nos haya tocado vivir la época del blues, o no sé. Yo, al menos en mi caso, uh, a mí me gusta la música de los setentas para acá. No es que no me gusten los sesentas, pero ahí es la década hippie, la más hippiosa. Sí me gustan los Doors, ese tipo de bandas, pero creo que me gusta más cuando empieza casi el punk, ¿no? Del punk para acá, más o menos por ahí, ¿no? De Digo, si hecho, vamos a hablar ya de bandas, hay un meme muy curioso. Me oigo con eco, por eso me callo. Hay un meme muy curioso que se ve que está un punk, me imagino que es el yerno y el suegro, y están hablando de bandas, ¿no? Y sueltan bandas, uno y otro. El yerno es punk y el suegro es metalero. Y están ahí los dos en una banca soltando bandas, y uno dice metal, y ahí van, una, tirando otra, hasta que los dos dicen Motorhead. Y el otro le responde Motorhead, y se quedan viendo, no, pues sí. Y dice, no, pues chido. Y como siempre hay un lugar de coincidencia, ¿no? Por más que tenga gustos diferentes, siempre habrá una banda que coincide en los conflictos, ¿no? Entre rockeros, punk, metaleros, ¿cómo se llama? Reggae boys o cualquier otro género. Siempre hay unas bandas que son como más, no generales, sino más universales y más de los que todos ubicamos y todos decimos, ah, eso está chido, pues.
hay una convención respecto Sí, que claro. dices que para la mayoría es una buena banda. Es volver a la universalidad de la música, ¿no? Eh, pero bueno, no sé, es muy difícil actualmente, por más propuestas que haya, creo que estamos en un periodo un tanto mediocre, ¿no? Bueno, al menos en México creo que sí tenemos serios problemas con eso. Me refiero a que realmente broten bandas interesantes o que realmente aporten algo, ¿no? Que no sea siempre lo mismo, nada más revestido de otra manera.